A continuación, la apostasía en el pueblo de Dios. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. El término apostasía viene del término griego apostasía, que significa salida o defección, revuelta o rebelión. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo de Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. La apostasía es lo contrario de la conversión o desconversión. Varios pasajes del Nuevo Testamento describen al menos 3 peligros que pueden llevar a una persona cristiana a cometer apostasía. En lo que respecta a tentaciones, puede definir idolatría, inmoralidad sexual, codicia, entre otras. Además de ello, puede entrar a lo que corresponde a engaños, cristianos que se encuentran en herejías, falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazaban con seducirlos fuera de devoción pura a Cristo. Se han podido observar persecuciones a cristianos que fueron perseguidos por los poderes gobernantes de la época de Cristo por su lealtad. ¿Pero puede un cristiano convertirse en apóstata? La apostasía es el alejamiento decisivo de la fe. Un apóstata es una persona que en un momento que afirmó ser cristiano, pero ha abandonado y renunciado irreversiblemente al cristianismo. La apostasía es el alejamiento decisivo de la fe. Un apóstata es una persona que en un momento afirmó ser cristiano, pero que ha abandonado y renunciado la fe cristiana. La Biblia advierte a las personas que dicen ser seguidores de Cristo: Dios no te salvará, finalmente, si no perseveras en la fe y en las buenas obras. Por otro lado, la Biblia consuela a los seguidores de Cristo. Dios preserva a todos los cristianos genuinos de manera y eternamente segura en la preservación. Y todos los cristianos genuinos continúan en la fe. Existe una tensión en todo el Nuevo Testamento entre la advertencia y el consuelo. Por un lado, Dios advierte a los creyentes profesantes que no los salvarán finalmente si no perseveran en la fe y en las buenas obras. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos reprobo en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El apóstol Pablo había explicado a Timoteo cuál debería ser su actitud ante el error doctrinal dentro de la iglesia, y aún ahora pasa a advertirle de que está en posición a la verdad
iba a ir en aumento. El cuadro completo no es nada alentador, pero como líder espiritual, Timoteo tenía que ir a un paso por delante de los acontecimientos para que éstos no le encontraran desprevenido y así supiera cómo debería reaccionar ante ellos cuando tomara el relevo de Pablo. En primer lugar, hay una advertencia. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:1. En segundo lugar, las características de los hombres en los días venideros. Segunda de Timoteo 3:2 al 5. Además de los métodos de los falsos enseñadores. Una advertencia: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero ¿cuándo vendrán los tiempos peligrosos? En primer lugar, debemos preguntarnos ¿a qué momento se refiere Pablo con la expresión los postreros días? Y también ¿cuál sería la duración de esos tiempos peligrosos? La forma en la que los apóstoles se refieren al Nuevo Testamento a los postreros días no se limita únicamente a los años anteriores a la segunda venida de Cristo, sino que abarca un periodo más amplio que comienza con la ascensión de Cristo y se extiende hasta el momento en que Él regresará para establecer su reino en esta tierra. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:2. Pablo iba a describir a continuación que no se trataba de una situación pasajera, sino de características permanentes, que en tal caso ganarán en intensidad según se acerque el momento de la segunda venida de Cristo. Pero ¿dónde se iba a producir esta depravación moral venidera? Las características de los hombres descritos aquí tienen que ver con la cuestión de a quién se refiere, dónde se iba a producir esta depravación moral. ¿Sería dentro de la iglesia o en la sociedad en general? Dice la Biblia, y como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y de malignidades, de murmuraciones. Nada de esto nos resulta extraño, ni requeriría de una advertencia especial. Pero lo que de ninguna manera sería normal es que estas cosas se dieran dentro de la propia iglesia de Cristo. Y es precisamente acerca de esto de lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo. Los principios que operaban con normalidad en el mundo iban a introducirse dentro de la iglesia. Por supuesto, no podemos hablar propiamente de la iglesia de Cristo, sino de la cristiandad profesante, que siempre ha sido mucho más numerosa que el pequeño rebaño de Cristo. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:30. No olvidemos que cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, su moralidad se vuelve como la de los incrédulos y pierde así su capacidad de ser sal y luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. En esas condiciones, la iglesia se vuelve inútil para prevenir la corrupción y para atraer el conocimiento de Dios que disipa las tinieblas morales. De todo esto se desprende que Pablo no enseñaba que este mundo iba a ser cada vez mejor debido a la influencia del Evangelio, sino que sabía que ocurriría todo lo contrario. Vamos a poder diferenciar en las características de los hombres en los días venideros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta es la advertencia clara que Pablo advierte de los últimos tiempos donde vendrían a ser peligrosos, una palabra que solo se vuelve a usar en el Nuevo Testamento para referirse a los endemoniados gadarenos, que son descritos como feroces en gran manera. En ambos pasajes que se percibe, como en Mateo 8:28, el aumento del control e influencia de Satanás. Y cuando él hubo llegado a la otra ribera, al país de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, de modo que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo 8:28. Podemos notar resumidamente sus características: hombres amadores de sí mismos. Los hombres dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas para pensar en ellos mismos. Este cambio del centro de gravedad es el causante de los desórdenes que a continuación va a describir. De hecho, fue la misma tentación en la que cayeron Adán y Eva, con los desastrosos resultados que ya conocemos. Conceptos como la autoestima, el amor propio, el tener una imagen positiva de uno mismo, la autosatisfacción, son vistos por muchos cristianos como la meta a alcanzar. Avaros, literalmente amadores del dinero. Cuando Dios no ocupa el centro del corazón del hombre, éste tiene que ser llenado con otras cosas que nunca llegan a satisfacerle plenamente. Esta es la base del materialismo que rige nuestras sociedades modernas, y hay que reconocer con tristeza que esto también se ha introducido en la iglesia. Predicadores que dedican gran parte de su tiempo a pedir dinero desde el púlpito. Y por otro lado, también faltan los defensores del Evangelio de la prosperidad, que presumen de un tipo de vida cargada de ostentación, lujo, como prueba de su gran fe. Además, intentan justificar su actitud de una forma bíblica, pero no cabe duda de que su estilo de vida no se parece en nada a la del Señor Jesucristo, que afirmaba que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pablo enseñó claramente que serían arrogantes. Además de ello, trastornarían casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, y no tienen reparos a tomar la piedad como fuente de ganancia. Hay que tener cuidado con ellas, porque aunque usan un lenguaje espiritual muy prometedor, su verdadero interés está en las cosas materiales de este mundo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vanagloriosos. Este es otro elemento más de esta actitud egocéntrica. El hombre dando rienda suelta al orgullo de sí mismo, apropiándose de honores que no le corresponden en justicia,
haciéndose siempre el héroe de sus propios relatos con el fin de hacer creer a los demás que son mejores de lo que realmente son. Religiosos que hablarán de sus logros personales. Por otro lado, promueven el culto a la personalidad, ocupando siempre el centro de toda la atención. Soberbios. Tan alto concepto tienen de sí mismos que en su trato con los demás se muestran altaneros, arrogantes, siempre se colocan por encima de los demás, lo saben todo, son mejores que los demás, carecen de humildad y modestia, y tienen un deseo constante de satisfacer su propia vanidad. Y cualquiera que los cuestione se constituyen inmediatamente en objeto de su ira y menosprecio. Blasfemos. Manifiestan la misma actitud en su forma de hablar, usando un lenguaje injurioso hacia otros, despreciando, insultando, calumniando, tanto a los hombres como a Dios. Desobedientes a los padres. En el ámbito familiar, han perdido todo respeto al principio de una autoridad. Desde jóvenes no dudarán en desobedecer la autoridad que Dios mismo ha dado a los padres. Por lo tanto, no tendrán reparos en rebelarse también contra todo principio de autoridad. Esta es una terrible característica de nuestro tiempo, pero parece que ya se observa en la época de Timoteo. Ingratos, personas que no saben decir gracias, sienten que se han hecho a sí mismos y que han logrado todo lo que tienen por sus propios méritos y esfuerzos. Así que no creen que haya ninguna razón para mostrarse agradecidos. Impíos, no tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. El término describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios y conlleva incluso la idea de falta de decencia. El fin de los falsos maestros, como Janes y Jambres, pudieron imitar a Moisés hasta cierto punto, pero llegó un momento en el cual tuvieron que admitir delante de Faraón que su poder era completamente inferior. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Éxodo 8:18 al 19. Siempre hay un límite al poder de Satanás, y aunque es cierto que el error ha prosperado en todas las épocas y de todas las maneras hasta el punto en el que parece que nada lo puede detener, sin embargo, todos los sistemas falsos vienen y van uno tras otro. Incluso cuando parecen prosperar, finalmente se hace evidente a todos su insensatez y falta de sentido. Así que también el éxito de estos hombres será limitado. Hay tanta tela que cortar y mucho que decir de esta gran enseñanza. Yo soy el pastor Edgar Castillo. Te invitamos a darle like a los videos y a compartirlo. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga.